Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos nuevamente a su programa La Tabla Redonda, donde entrevistamos a los grandes filósofos, escritores e intelectuales de nuestro tiempo. El día de hoy nos encontramos con dos expertos en literatura. Por este lado tenemos al poeta Julián Matallana y al costado de allí nos encontramos con William Guillín, un experto en la literatura de la educación, aplicaciones didácticas y demás de la literatura. Ya ellos nos explicarán un poco más. Lo que nos congrega hoy, como lo podrán evidenciar un poco, es el tema de la literatura. Ayer estuvimos hablando de filosofía, ya hemos hablado un poco también de ética, pero hoy hablaremos de literatura. Yo no les podría decir qué es literatura. Por eso les pregunto a ustedes, ¿qué es la literatura? ¿Cómo le pueden decir esto a nuestros televidentes? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a los televidentes que nos están viendo en este momento. Y pues, Francisco, ¿qué es la literatura? Yo te lo puedo resumir en cuatro palabras. La primera es vida. Y vida porque es lo que hace en el hombre. Es vida porque pues transmite en ella esa vitalidad, esas ganas de vivir, porque de una forma u otra pues lo hace sentir, lo hace vivo. Porque a través de nuestros sentimientos es que sabemos que tenemos vida. Segundo, yo creo que puede ser construcción. ¿Y por qué construcción? Porque pues, la literatura construye cultura. Y construye cultura a través de las tradiciones, a través de los valores, a través de todas las cosas que pues, prácticamente impone o pues, agrega en el hombre. Tercero, imaginación. La literatura es para crear universos, universos ficticios. Y esos universos que lo hacen los escritores, pues viene ya de lo que siente, de lo que lo anima. A fin de cuentas es para eso, es para imaginar. Es imaginación la literatura. Y cuarto y último, yo creo que pues, la literatura es historia. Es historia porque a través de ella es que conocemos todo lo que ocurre pues, en los países, en los pueblos. Hay de quien dice que la literatura es la mejor sociología de la historia de un país. Relata cuáles fueron más bien los días oscuros, los días claros pues, de un pueblo, de una nación. Bien, muchas gracias, William. Unos puntos muy interesantes, ¿no? Vida, cultura, historia e imaginación. Bueno, tal vez no fue el orden, pero esos son. Ahora, estimado Julián, usted en esa área de la poesía, ¿qué puede aportar de diferente a esa visión que nos ofrece William? Bueno, yo estaría muy de acuerdo con William. Creería que hay componentes que se resaltan. Creería yo que la literatura en cierto modo también es una forma de expresarse, pero también una forma de ver la realidad un tanto distinta. Y eso es a lo que nos invita la literatura, si bien desde la subjetividad de cada persona, desde el ser de cada persona, la literatura ayuda a construir un mundo diferente, ayuda a construir escenarios diferentes donde la literatura ayuda a expresar de forma diferente, y la literatura pues esencialmente es esa forma de ver la realidad de una manera distinta, como lo decía pues ya William, es una manera de pues crear mundos diferentes y pues por ende se necesita imaginación, y creo que parte desde ese concepto de transmitir pues esas emociones, y esas emociones que se generan pues a través de ver la realidad. Entonces esencialmente es como un modo de transmisión y una forma de comunicar la realidad de maneras diferentes, y creo que eso es el valor de la literatura, que permite ver la realidad de maneras diferentes. Interesante, vemos unos aportes que nos llevan incluso mucho a ese punto de la imaginación que comentaba William. Ahí encontraría mucha relación. Y ese aporte sobre crear nuevas realidades, nuevas visiones donde se establecen los sentimientos, que también iría un poco por la lógica de la vida que proponía William, ¿no? Bien, escuchándolos yo podría pensar, como un inexperto que soy, que pues la literatura entonces
serviría para el desarrollo un poco como personal, la expresión y tal vez para plasmar la historia, ¿no? Pero yo les preguntaría a ustedes que saben más acerca de este tema, ¿para qué nos sirve eso de la literatura? ¿Cuál es esa función? Particularmente desde sus áreas, ¿no? Por acá un poco la poesía, lo que conocemos más como literatura, ¿no? Y por allí la aplicación en la educación, ¿no? Que creo que sí es un campo en el que todos estamos mucho más alejados, los televidentes y yo particularmente, ¿no? Bueno, Francisco, pues hablando del área de la educación, ¿en qué aporta la literatura? También pueden ser tres cosas. Primero fueron cuatro de qué es la literatura. Ahora sobre qué nos aporta o qué me aporta a mí a la educación, te la resumo en tres. La primera es creatividad. La literatura, además de ser un arte, que uno puede encontrar esta definición en cualquier lado, es como la más tradicional que uno puede encontrar, es la que permite o nos aporta la creatividad de nuestros estudiantes. Yo creo que un mundo sin literatura sería un mundo a blanco y negro. Es decir, que pues no hay vida, no hay color, no hay emociones que transmita eso. Segundo, realidad. Y yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que decía aquí el poeta Julián, sobre que pues es para entender mejor la realidad. Y entender la realidad es, hombre, conocer qué es lo que siente el otro. A través de la escritura, a través de la expresión oral, uno conoce qué siente la otra persona. Y por tanto, si uno conoce a la persona, conoce la realidad. Porque a mayor escala entendería eso, ¿no? Y tercero, y creo que uno de los más importantes, es al pensamiento crítico. La literatura, además de ofrecer a las personas universos ficticios, universos pues únicos, aporta también al pensamiento crítico de la persona. Y eso es una problemática que hemos tenido o que sigue teniendo el país actualmente, pues de que se enseña literatura, pero no se enseña a entenderla desde la parte crítica. Hay muchas perspectivas, de seguro las has escuchado, hemos escuchado Julián y yo, muchas formas de entender la literatura de forma crítica, porque a fin de cuentas, la literatura, si bien nos aporta a nuevos mundos, también nos aporta a nosotros, pues lo que sabemos, lo que pensamos, lo que leemos. Muy bien, muchas gracias. Interesante ese último punto acerca de la lectura crítica, ¿no? Creo que es algo que debemos trabajar y más cuando estamos en un país en donde casi no leemos. Bueno, se podría decir que la función de la literatura es dejar entrever entre líneas, entre letras, entre esas frases que se consignan en cada una de ellas, es dejar ver pues aquellas realidades o aquellos conceptos o aquellas ideas que quiere plasmar el autor, de manera que pues con todo esto la literatura nos aporta desde un eje pues bastante fuerte y es principalmente que la literatura nos aporta en sí y es a crecer por dentro, ¿no? Y creo que la literatura tiene ese componente y es que de cierto modo nos ayuda pues en sí a ser mejores personas e incluso a pensar mejor, como ya lo mencionaba William, de la lectura crítica. Y pues la literatura en su esencia debe ayudarnos a crecer, a ser mejores y a fortalecer pues esos aspectos, esas dimensiones y pues esto también tiene unas ciertas nociones. Y es que cada obra pues contiene ciertos aspectos que se pueden analizar de manera diferente, ¿sí? Ya sea desde el autor, desde la obra, desde lo que se quiere dar a conocer y que pues en la poesía se da mucho, ¿no? Y es pues por medio de esto que creo que la otra persona puede crecer por dentro. Y lo digo esencialmente porque en la poesía comúnmente se ve que las personas escriben es para aportar a otros, de qué manera lo que yo escribo puede hacer sentir en el otro quizás lo que yo siento, lo que le puedo aportar, de pronto yo estoy viviendo lo mismo que esa otra persona y es principalmente lo que aporta la literatura, es el cómo pues ayuda a crecer a otra persona y esencialmente también esa persona cómo ve la realidad, para que se dé cuenta que hay muchas formas de ver la realidad que están escondidas entre líneas y que se pueden ver de una manera pues muy perspicaz. Pues bien, la poesía es muy difícil de entender a veces, pero esa es la magia de la poesía, que pues de ese entrever entre líneas uno puede descubrir muchos significados
y puede reelaborar la obra, ¿no? De que uno le dé los propios significados a esas cosas. Muy interesante también lo que nos comenta el poeta Julián. Precisamente estaba pensando en esa resignificación un poco de la que hablaba él, de un poeta griego que volvía a escribir la Odisea, un poema llamado Ítaca. Una nueva visión en nuestros tiempos, creo que una interpretación de Homero, ¿no? Y pensar en este legado histórico de la literatura. ¿Cuántos colombianos hemos crecido escuchando a Pombo, no? Y seguramente cada generación lo ha entendido y lo ha pensado de una manera diferente. Y creo que lo que ambos han dicho nos aporta mucho para entender, más allá de qué es y para qué sirve, cuán importante es la literatura. Sigamos entonces en nuestros hogares pensando por qué la literatura es importante para nosotros, ya que ha estado presente en todo momento de nuestras vidas. Y como lo expresaban bien ellos, la literatura es algo que va más allá de las letras, ¿no? Que traspasa aquellos libros que están en esta estantería y en la de sus hogares y pues nos llenan la vida y nos cambian la realidad. No sé si quieren agregar algo más para cerrar ya este encuentro, este programa. Bueno, pues esencialmente que la literatura es un mundo por explorar, que es un mundo más donde cada persona puede esconderse y pues más que esconderse es reevaluarse y puede pues ir allí en un mundo donde uno puede resignificar muchas cosas y puede tener una manera distinta de ver la realidad. Bueno, yo le diría a todas las personas que una frase muy interesante que he escuchado de varios literatos, varios hermanos de La Salle, y es, quien lee un libro jamás vuelve a ser el mismo. Bueno, muy bien, y con estas palabras recordemos también que la literatura es un humanismo. Hasta la próxima.